inicio a esta última sesión de nuestro seminario internacional continuo, casi permanente, sobre ética y educación. Primero que todo, muchas gracias por estar acá, por aguantarnos, por darnos este apoyo. Ya son 16 sesiones. Hoy tengo el agrado de presentar a una de las personas que dio la firma, dio el puntapié inicial para que esto fuera posible, pero la persona que lo va a presentar y va a moderar esta sesión también va a ser mi compañero Antonio, así que Antonio, te doy la palabra. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Bueno, queremos dejar con ustedes al profesor Roberto Campos, quien es el director actual del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. El doctor Campos es profesor de filosofía y doctor en filosofía con mención en ética de la Universidad de Chile. Dentro de sus áreas de especialización se encuentran los temas asociados a la filosofía contemporánea, las éticas aplicadas y la ética de la investigación científica. Ha publicado en los últimos años en temas como biotecnologías emergentes y perspectiva ética, desarrollo sustentable en biotecnologías verdes y ética de la investigación en educación. La presentación del profesor Campos el día de hoy se titula Ética y Educación, tentativas biofilosóficas. Dejamos con ustedes entonces al profesor Campos, que va a tener unos 40 minutos de presentación y luego vamos a darle espacio al diálogo y a las preguntas. Ok. Profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí sí, todo está bien la pantalla. Todo Nico, bien, sí, se ve muy bien. ya. Oye, bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo el honor de tener que cerrar, digamos, este largo, como lo describían recién ustedes, seminario, pero intensísimo en el sentido de los temas que se han tratado e interesantísimo desde el punto de vista de los desafíos que se nos vienen. Eso, y bueno, agradecer, y la iniciativa me ha parecido fantástica en todos los campos que además también se ramificó. Bueno, dicho eso, vamos al asunto que, digamos, me interesaba hoy día compartir con ustedes y que tenía que ver con hacer una aproximación al tema central, digamos, que ha sido este seminario, que es el de ética y educación, pero desde algo así como una reflexión como filosófica acerca de los componentes o de las repercusiones, de las reflexiones que uno podría hacer desde el giro biológico o de lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, la biofilosofía. ¿Mm? Y que por supuesto va a estar, digamos, muy acotado a 3 o 4 enfoques que yo he considerado que podrían ser interesantes de revisar para efectos, digamos, digamos, de este seminario, y que por supuesto no se pueden acabar ahí y que de algún modo también lo que voy a presentar corresponde también al enfoque y al tratamiento que le he dado yo, digamos, tanto en mis clases, digamos, como en la investigación. Bueno, dicho eso, me gustaría partir con una especie así de vocación, ¿eh? Nos ha traído, sobre todo en el contexto nacional, nacional me refiero a chileno, un asunto bien interesante desde el punto de vista de cómo se ha actualizado el tema de la ética, pero bien preocupante en relación a cómo surgió el tema y qué repercusiones ha traído. Y me refiero a una especie así como de escándalo político, financiero, muy acostumbrado, digamos, a lo que ha sucedido en Latinoamérica en el último tiempo, donde la política, digamos, se ha visto financiada por intereses particulares, sobre todo sobre todo respondidos a lo que significa el sector financiero y la industria en general, en vistas de poder ajustar las normativas y las legislaciones a sus intereses. Eso dio en Chile, hubo varios casos, digamos, de financiamiento ilegal de la política, y en esos casos, una de las cortes, digamos, que falló en justamente uno de estos pleitos, lo que hizo fue hacer, por supuesto, proponer un arreglo civil en términos de que pagaran los costos tanto del juicio como las personas que habían sido, digamos, dañadas por esta operación que
este grupo financiero había montado, pero lo más sorprendente fue que en vez de remitirlos a una pena de cárcel, se les envió a tomar clases de ética. Entonces, claro, imaginarán ustedes que una circunstancia de ese tipo, inédita, digamos, en la jurisprudencia nacional y no sé si internacional, ¿ah? Que dejó, por supuesto, a la ética en boca, digamos, de todo el mundo y todos se preguntaron qué significaba que finalmente personas que habían dañado a otras de estos denominados delitos de cuello y corbata tuvieran que tomar clases de ética. Uno se podría preguntar, ¿para qué, digamos? ¿Qué sentido tendría? Si no aquel que a lo mejor en su momento el juez evaluó que rectificaran su conducta de un modo que no significara producirles para ellos una situación de encierro u otro tipo de castigo. ¿Mm? Y por supuesto, entonces se instala el tema de qué significan estas clases de ética y se hace una licitación y hay una universidad privada, digamos, en Chile que se hace cargo de enseñarles a estas personas algo así como volverlos buenos, ¿eh? O algo así como intentar cambiar su conducta. Y esto, por supuesto que lo decía recién, generó un amplio debate sobre qué significaba esto, qué significaba el lugar de la ética, además, en la desesperación o descomposición, digamos, de la estructura social y de lo que significa en última instancia la propia sociabilidad y la socialización humana, digamos, en términos de qué significaba confiar en otras personas, e incluso confiar en los propios jueces que habían dado esta sentencia. Lo que entonces trajo un poco se asumió una cierta como distancia respecto de lo que significaba esto y finalmente hay en todo esto una especie de desprecio también, ¿ah? Cuando tú ves las redes sociales, el modo en que la gente ocupa este giro ahora, clases de ética, es por supuesto un asunto como para la risa, digamos, ¿ah? Tiende a ser como no el mal, no lo menor de lo menor que tú podías afectar a alguien, sino que algo que es hasta como cómico, hilarante. ¿Mm? Y así se puso, digamos, en pie este tema, digamos, de las clases de ética y algo así como qué sucedería si a estas personas realmente las podemos cambiar o qué deberíamos hacer para que esto nunca sucediera. Por lo tanto, también la reflexión se amplió mucho más y en su momento me tocó a mí participar, imaginarán, en tratar de descubrir de qué se trataba esta cuestión. Y en ese momento se me ocurre volver a un texto que me ha parecido a mí bien decidor desde muchas perspectivas, pero que ha sido poco tratado y que es uno de los, está en el texto famoso este de Platón que se llama el Eutidemo. En ese texto, que es un texto de los denominados diálogos intermedios, lo que sucede es que, claro, un Sócrates ya mayor, ¿ah? Un Sócrates mayor, enfrentado a la novedad de tener a dos especies así como de superhombres, ¿ah? Que eran estos dos hermanos, que son Eutidemo por un lado y Diodoro por otro, que vienen de Quíos con un montón de pergaminos, dominando un montón de artes, incluso el de la erística. Entonces se enfrentan digamos, a la posición esta que se tiene de tener que transformar, digamos, y cooperar, digamos, con el sistema de la paideia griega. Y entonces Sócrates, admirado de ese poder, viene y se ofrece para transformarse a través de un proceso que es el de la cocción. Entonces le dice en su momento a Critias, con el que estaba discutiendo, le dice, si ellos tuvieran o pudieran tener, ¿no es cierto?, esa capacidad de transformar a los hombres y hacer de los hombres malos, buenos, yo me ofrecería de inmediato para meterme en ese caldero. ¿Ah? O sea, como que, como que la figura es interesante en el sentido en que si para hacerte bueno te ofrezcan en algún momento algún tipo de proceso, algún tipo de mecanismo, un opus pocus. ¿Ah? En este caso está representado, y Sócrates lo hace extremadamente bien, ¿no es cierto?, cuando lo representa a través de la cocción. O sea, el hecho de que yo me pueda meter en una especie de máquina que sería este caldero y que después de la cocción, así como fuera una lavadora, yo pensaba que en el caso, digamos, de nuestro
¿ah? De lo que nos pasa a nosotros, es como meterlos en una lavadora, entonces sacarles la suciedad, sacarles como la mugre. Y esa cuestión me hizo entonces darle un poco el sentido a esta, digamos, participación en el seminario, en el sentido de, a ver, ¿podemos realmente tener algún tipo de aproximación filosófica, algo así como transformar a las personas de un modo que sea no el que hemos tenido, digamos, habitualmente en Occidente, que ha sido el de educarlos, ¿no es cierto?, el proyecto ilustrado de mejorar a las personas y convertirlas en ciudadanos, sino que algún mecanismo secreto, así, algún tipo de pase mágico, ¿podremos llegar a tener una cosa así? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, se me ocurre entonces plantearlo en relación a las posibilidades que eventualmente nos podría traer observar este fenómeno desde esta perspectiva que yo ya había anunciado recién, que sería una perspectiva más bien biológica. ¿Mm? Y cuando digo biológica, y en el título digo biofilosofía, quisiera desprenderme un poco de la idea bastante dominante de que cuando uno se dice, cuando se plantea el concepto este de biofilosofía, de lo que se habla es como una filosofía de la biología. ¿Mm? O también quizás lo que es, desde antiguo se ha llamado la ética naturalista, sobre todo en relación a los planteamientos que hizo, ¿cierto?, el empirismo inglés en su momento, o una ética evolucionista de Frentón, digamos, que es un poco el asunto que con fuerza se planteó después de la irrupción del pensamiento de Darwin y de las recepciones del pensamiento de Darwin. Y que también de algún modo estarían dando vuelta. Entonces, claro, este conjunto de situaciones vuelven a ser como retroalimentadas, ¿ah? A partir de la aparición del discurso genealógico, sobre todo, y crítico de Foucault, que da origen de su propia mano, ¿no es cierto?, con el concepto este de biopolítica. Entonces, todo este como conjunto de cuestiones que empiezan a pasar en torno a lo biológico, al BIOS, pero también a la SOE, podrían, y esa es la cuestión, podrían homogeneizarse en torno a un concepto como el que se haya aplicado como el del giro biológico en la filosofía, o de frentón lo que yo aquí he planteado como biofilosofía. Entonces, se trataría de revisar, y aquí planteo un poco el objetivo, digamos, de lo que pretendo hacer en el resto de la ponencia, ¿no es cierto? Revisar, ¿no es cierto?, indagaciones actuales, preferentemente desde las perspectivas más bien temáticas y, y teóricas, ¿no es cierto?, que provienen de las ciencias y que alimentarían entonces la posibilidad de reflexionar y de algún modo enriquecer la pregunta sobre qué es aquello que entendemos cuando hablamos de ética y educación, o educación y ética. ¿Mm? Entonces, bueno, dicho eso y aclarar un poco la perspectiva, digamos, desde la que la quiero enfrentar, pero también reiterando que la selección de enfoques que he hecho y el modo en que los voy a abarcar son, por supuesto, una cuestión que no acaban aquí, no son los únicos y no es el único modo tampoco de tratarlos, ¿ya? Pero para efectos, digamos, del seminario, yo voy a asumir, digamos, la responsabilidad que recaería en mí, digamos, de enfrentarlos de este modo y exponerlos así, con las limitaciones que acabo de declarar que ello tendría. Mira, me ha parecido que el primero de los enfoques que podría ser inevitable, digamos, ¿ah? Tiene que ver con lo que se podría llamar así el enfoque etológico. No solo porque lo etológico todavía tenga, además en su propio nombre, algo tremendamente cercano a lo ético. Ambas palabras se construyen con el mismo sentido de la palabra ethos. Sino que sobre todo porque uno podría tender a pensar que tiende a cambiar un modo completo de valorar y de asumir una realidad que siempre estuvo, digamos, muy cercana al hombre, pero que en el giro antropocéntrico y egoísta
Y bueno, y por supuesto bien divino, ¿ah? Con el que se nos han contado, digamos, los grandes relatos de la religión y de la mitología, nos habíamos escindido, y esa parte en realidad no contaba y no era posible, digamos, de concebirla, sino como algo dado que era para ser ocupado, comido, ¿ah? O extraída sus fuerzas, acopiado su potencial y volverse en nada más que eso, algo para ser ocupado, para ser en última instancia también destruido. ¿M? Y ese enfoque que teníamos sobre los animales, claro, se ve de algún modo trastocado, ¿no es cierto?, con el, por supuesto, el primer etólogo, que sería que está justamente en la figura de Darwin, ¿no es cierto?, la primera persona que se le ocurre bueno, del punto de vista más bien científico, enfrentar la particularidad que tendría algo así como la existencia de animales, ¿ya? Visto en una perspectiva que podremos desarrollar más adelante cuando veamos otro de estos enfoques, claro, el desarrollo mismo de la evolución y la propia concepción de la evolución tendría algo que decir, a modo, digamos, de lo que uno podría sospechar que Darwin está imaginando, ¿no es cierto?, en relación a que nuestras relaciones no son dos relaciones que están divididas, sino que hay más bien lazos y continuidades. En ese sentido, no sé si uno podría leer, al menos así lo han hecho los grandes etólogos, de leer que uno de los últimos libros de Darwin, el que se denomina La expresión de emociones en el hombre y en los animales, es una evidencia de esto. O sea, es posible pensar que una parte importante del pensamiento de Darwin ya haya asumido una continuidad entre lo animal y lo humano, de un modo que va más allá, digamos, de los modelos con los que se pretendía, digamos, interpretar la posibilidad de tener un origen de lo humano que no fuera divino. En ese sentido es que el enfoque etológico empieza a cobrar y a adquirir un volumen y un reconocimiento mayor hasta, me parece que el momento más importante, digamos, que ha tenido la disciplina y que es el momento del el año 1973, el premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1973, se le entrega justamente a las tres personas estas que están en la diapositiva ahí, que es Konrad Lorenz, Niklas Tinbergen y Carl von Fritz, ¿no es cierto?, que son zoólogos de formación, pero que con las observaciones que ellos han realizado, sobre todo en los zoológicos, digamos, son los zoológicos europeos, aquí la fuente de sus datos, sobre todo debido a que el trabajo que ellos desarrollan se desarrolla entre los años 30 y 60, o sea, son momentos muy complejos, digamos, como para que en las universidades existieran bioterios. Por supuesto que incluso algunos de ellos tuvieron que participar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de una construcción de un saber bien, con muchas dificultades. Sin embargo, esta observación que logran hacer en 3 o 4 zoológicos, no son más que esos de los cuales ellos en algún momento fueron directores, permite entonces abrir un trabajo alucinante que lo desarrollan tempranamente, me refiero antes de los años 60, donde empiezan a construir una perspectiva acerca de lo animal que era sorprendente, extremadamente sorprendente para la época. No sé si lo saben, pero Lorenz es el autor, digamos, de una de las obras más importantes en relación a intentar explicar cuáles son las raíces profundas de la conflictividad humana, de la guerra humana, de la Segunda Guerra Mundial, de la que él le toca vivir en carne propia, él es soldado, pero sobre todo de la guerra de Vietnam. Entonces su famoso trabajo sobre la violencia, inspirado en el modo en que las ocas se organizan como sociedad, digamos, en su dimensión sobre todo territorial, resulta tremendamente ilustrador respecto a algo muy semejante que le sucedería al hombre. El caso de Tinbergen es el caso del hombre del científico que trabaja con caballos, digamos,
donde abre una perspectiva increíblemente loca de los caballos, que no vista hasta ahora, y que tiene que ver con su aspecto emocional, ¿ya? Y es cuestión que va a redundar después en su uso en su uso más allá, digamos, de empujar cuestiones, llevar a gente arriba, ¿no es cierto?, en su uso terapéutico. Y el caso de Fritz es el caso, digamos, de un hombre alucinante y fantástico que pudo por primera vez, no sé si por única vez también, no lo sé, no lo tengo claro, pero él es la persona que descubre que las abejas se comunican a través de un sistema simbólico. Esta era una cuestión que parecía absolutamente imposible, ¿ya? Pero su trabajo es tan elocuente y, por supuesto, todo lo que ha sucedido después, digamos, de que permite comprobar algo que creíamos que era absolutamente humano, digamos, ¿ah? Poder hablar de cuestiones que no están presentes, poder transmitir mensajes sin la necesidad de tener una parte de ese mensaje, que es la teoría del signo, sino que pueden hacer algo que no, que hasta ahí ese momento se pensaba que era solamente posible desarrollar por humano y por nuestro, en última instancia, nuestro sistema nervioso. Entonces, claro, estas tres figuras abren una puerta a la posibilidad de concebir que muchos de los atributos propios de lo humano en realidad también pueden estar en los animales. El paso siguiente es el paso de los años 60, principios de los 70, ¿no es cierto?, donde esta cuestión se profundiza a otros niveles, se arman cátedras de etología en muchas universidades, y de manos de Edward Wilson surge este texto que es precioso, un texto muy, muy lindo, de muchas perspectivas. Pero lo que plantea el texto es su gran estudio acerca de termitas. Y lo que nos dice Wilson en ese libro es que estudiando el modo en que viven las termitas, también las hormigas, y otros denominados insectos sociales, es posible darse cuenta que nosotros, los humanos, tenemos una forma de vida social muy semejante. Es muy semejante. Con estructuras, con funciones, con divisiones de trabajo, con divisiones sexuales. Entonces, claro, alimenta una perspectiva no vista hasta ahora y que él mismo denomina sociobiología, y que de algún modo, claro, vuelve a darle otro golpe a esta cuestión que era tan como humana, ¿no es cierto?, de considerar que nuestras estructuras, digamos, sociales eran únicas. Yo he puesto a Richard Dawkins a continuación. Podría no estar aquí y podría estar en otro, o podría estar en otro lugar, pero Dawkins alega, si bien él no es un etólogo propiamente tal, pero él alega una cuestión que no ha parecido refutada hasta ahora, pero tampoco hay suficiente evidencia para decir que es cierto, y que en última instancia nuestra determinación en términos de las acciones que realizamos, por qué las realizamos y con qué fin lo hacemos, estaría más que determinada por los flujos de conducta de la especie, por en realidad una determinación genética construida disculpa, y albergada en nuestras propias células. Habría, según sus palabras, un gen egoísta que nos haría a nosotros operar de modo tal que pusiéramos todo nuestro interés en el mantenimiento y prolongación de la especie, más que en cualquier otra, digamos, dimensión práctica y, por supuesto, ajena a cualquier reflexión ética. Por el contrario, diría Dawkins, lo que ha sucedido es que la cultura se ha adecuado a esta tiranía que los genes ejercerían sobre nosotros. Pongo después a Peter Singer porque me parece que en general la recepción de todos estos pensamientos en los años 80 dio cuenta, ¿no es cierto?, de movimientos no solamente intelectuales, movimientos alternativos, sino que también movimientos políticos que salieron a defender ahora a los animales. O sea, lo que partió siendo un reconocimiento como de un familiar muy lejano,
terminó siendo luego una consigna por la cual había que luchar, digamos. Y el proyecto Gran Simio tuvo esta, dada su propia naturaleza de ser un proyecto global, tuvo sin duda tuvo esta repercusión de hacer reflexionar acerca de lo que hasta ahora habíamos considerado como, no sé, algo ajeno a lo humano, para empezar a concebirlo bajo esta óptica de prácticamente un hermano, de ser nuestros hermanos menores. Y por lo tanto, toda nuestra dedicación, nuestra vida, nuestro interés tiene que estar además abocado a su respeto y a su cuidado. Pongo a Agamben al final porque no sé si otro filósofo podría representar también la pregunta tan decisiva sobre si estas cuestiones que vienen alimentadas, por un lado, por la ciencia, pero también por otras, digamos, otros enfoques que no caben aquí, digamos, que los describa, como son, por ejemplo, los del misticismo, los de la propia religión, etcétera, nos nos convoquen a eso que él ha recogido también de Heidegger y de Derrida, y lo ha instalado como ese espacio o esa especie de vacío que lo humano tendría respecto de su ser animal. Claro, esa negación, esa deconstrucción de nuestra animalidad, posiblemente lo que haya provocado ha sido una de las peores, digamos, transiciones que hayan acontecido en la historia de la humanidad, que haya sido la de considerarse absolutamente solo el hombre y por lo tanto dueño de la realidad. Entonces lo pongo como también un filósofo que ha hecho de la vida un tema ético, no solo en relación a los animales, y eso tendría que también aclararlo, sino que en relación, ¿no es cierto?, a la propia experiencia del bios humano y de las diferentes maneras en que lo biopolítico de algún modo lo ha capturado también y lo ha proscrito. Un segundo enfoque, son 4, así que no, espero ir un poquito más rápido en lo que viene. Es el que uno podría llamar así el enfoque neurocientífico. Eh, o como hoy día prácticamente en todos lados se habla de neurocultura, digamos, hay neurociencia para todo. Entonces, claro, este enfoque es un enfoque decisivamente biológico, pero que también tiene dentro de sí una potencialidad ética tremenda, ¿no es cierto? Y que se expresaría, yo aquí lo he querido referir como a 2 o 3 campos solamente. Uno, obviamente, al desarrollo de un componente que uno podría denominar así correctivo y que está muy vinculado con la educación y que tiene que ver con cómo la educación cómo las neurociencias han permeado al acto mismo de la educación. Y así como se vivió en los 60 y 70 la tremenda entrada, digamos, de la psicología cognitivista en el campo de la educación, así uno puede decir que desde los 90 en adelante, incluso antes, un poquito antes, las neurociencias son, ¿no es cierto?, el eje con el cual los avances, por decir así, en materia de educación tienen su raigambre. Entonces, esto, y que se ha referido, por ejemplo, al desarrollo de estas tecnologías de información y comunicación tan usadas y que hoy día son nuestro camino inevitable en el contexto de la pandemia. Sin embargo, su modo de centrarse temáticamente en modos de pensar, en maneras de replicar algo así como el funcionamiento del cerebro a través de tecnologías electrónicas habitualmente, esa cuestión, claro, ha generado como un énfasis exagerado, a mi modo de ver, en la búsqueda de potencialidades, de capacidades vinculadas al desarrollo de las ciencias, de las tecnologías, de la ingeniería y de las matemáticas, que es lo que está abreviado, ¿no es cierto?, aquí con la palabra STEM. Ese enfoque creo que todos lo hemos visto, digamos, es parte, digamos, de los continuos desafíos a los que se nos plantean a todos los que somos profesores en diferentes niveles, cuando te hablan de ajustes curriculares, cuando te hablan de enfoque por competencia, cuando te hablan de tener que agregar, digamos, variables que lo que hagan sea enfrentar
problemas, resoluciones de problemas, etc. El enfoque tiende a ser extremadamente cientificista. Eso por un lado, pero por otro lado, no es menos cierto que las neurociencias dieron con algo, digamos, bien paradójico, que junto con haber algo así como una ética de la neurociencia y por lo tanto sumarse al gran movimiento que significa la bioética en general, que guarda relación con, de algún modo, cuidar y proteger a las personas de la propia ciencia, y por lo tanto, en este caso específico, y dado el tremendo impacto que tendría algo así como el conocimiento completo del funcionamiento del cerebro humano, su mapeo, eso que está justamente comprendido en el denominado Proyecto Cerebro Humano, que es el primer título que está puesto ahí, pero se le quitó, le damos la palabra, el famoso Human Project, que lo que hace podría, o sea, lo que eventualmente podría hacer sería entregar una especie de huella ahora neural de cada uno de nosotros, que y sobre la que ella también pudieran operar esas máquinas o armas de destrucción matemática con las que habitualmente los grandes flujos de información funcionan, y segregar, seleccionar, estigmatizar a algunos y no a otros, etc. Entonces, claro, esa neuroética que está enfrentada originalmente como una ética de la neurociencia, y en ese sentido un tipo de bioética, también tiene un giro más espectacular, y al que obviamente aquí hay que referirse, y que guarda relación con algo así como la neurociencia de la ética. O sea, podemos saber, o sea, es posible tener hoy día imágenes en este alucinante campo de la imagenealogía de la medicina. Podemos saber dónde acontecen algunas tomas de decisión, podemos a lo mejor asumir que ciertas conformaciones de los cerebros guardan a ser o tienden a ser más conservadoras en algunos aspectos, más liberales en otros, pueden revelar nuestra capacidad para normalizarnos, etcétera. O sea, también ahí hay un aspecto que es increíble y alucinante, y que eventualmente una especie de programación o de enseñanza de la ética o enseñanza de las, no sé, de la moral también, podría tener un campo, o tiene ya, de hecho, un campo extremadamente promisorio. Sin embargo, no es lo único promisorio, o sea, no es lo único que entrega las neurociencias, es algo promisorio. Por otro lado, hemos visto cómo los denominados nativos digitales no se han transformado precisamente en aquellas personas o aquella generación que esperábamos que sucediese, o que con la que se nos había de algún modo prometido y se había llevado a cabo, ¿no es cierto?, adelante el programa informático. No son necesariamente más inteligentes las personas, por el contrario, cada vez se vuelven más adictivas a modelos que tienden a conformar su zona de confort y a hacerlos poco exigentes y poco críticos. Todo el tema de los sesgos aquí es extremadamente relevante, pero también de una biología que adecuada a la pantalla que sea, todo el día, durante semanas, meses y años, lo que ha construido también es una juventud y eventualmente unos adultos mucho más enfermos, mucho menos deportistas, con mucho menos, digamos, fuerza vital. Hay un inevitable, digamos, arrojo a ese problema, digamos. No es fácil abordar un tema como el de la instrucción completa a través de procesos mediatizados y al mismo tiempo una vida, ¿no es cierto?, al aire libre, una vida en contacto con la naturaleza. Escenas de ese tipo, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido pensar que están presentes en las múltiples lecturas que podría tener capítulos de Black Mirror. O sea, uno puede decir que también el Black Mirror es una escena en la cual estas neurociencias se ven expuestas de un modo que es un modo futuro, pero en el cual va a estar recogido justamente esta construcción, esa arquitectura cerebral en otros sistemas que al replicarlos no los resuelven, sino que en realidad como que los conflictúan aún más. Dicho eso, veamos un poco algo que es una especie de proyección de esto, y por eso está en esta contigüidad y que tiene que ver, por supuesto, con lo que podría denominarse el enfoque transhumanista.
en el que esas potencialidades, ese conocimiento acerca de la arquitectura, del saber, eh, de estas imágenes neurales, como decíamos, entran a tallar en un plano que significa asumir la posición de que no simplemente vienen esas tecnologías a corregir o a enmendar aspectos, digamos, de la vida humana, sino que en realidad las vienen a suplantar. Y el sentido de la suplantación es un sentido que no queda todavía, no está del todo claro, pero que lo que hace es entender que las condiciones actuales de la humanidad pueden ser potenciadas, pueden ser amplificadas, que me parece que es una mejor traducción que simplemente decir mejoradas, porque cuando se plantea mejor, al menos en el contexto de la lengua española, claro, es inevitable pensar que hay ahí algo que se ha echado a perder, algo que se ha desmejorado y que se puede mejorar y por lo tanto caería más bien dentro de lo que se denominaría un acto más bien terapéutico. Cuando el otro sentido, el de ampliación, ambos sentidos están en, digamos, en la palabra inglesa enhancement, de donde surge, digamos, esta corriente de pensamiento, esto estaría justamente como pretensión final, tener un mejoramiento en el sentido de una ampliación. Sería muy largo, digamos, detallar completamente cuáles son todas las aristas, pero bastaría decir, y por eso preferí poner aquí la imagen de Peter Sloterdijk como justamente alguien que inaugura de un modo que, si bien no es temático, lo inaugura en su espíritu, cuando a propósito de esa famosa conferencia que da, a propósito de los 100 años de la muerte de Nietzsche, se le ocurre plantear esta revisión del proyecto del proyecto de superhombre, y aludir a que efectivamente parece que por el método tradicional que hemos tenido hasta ahora, que es el método de la ilustración, el método del control, el método del rebaño, este método no ha dado resultado porque en realidad tenemos una sociedad que no vale para nada todo lo que se ha invertido en ella. Esa cuestión, en ese contexto tan sensible como es, por supuesto, el contexto alemán en relación a programas eugenéticos y programas como los que aquí uno podría, digamos, vislumbrar detrás de la idea de superhombre, por supuesto recibió de inmediato respuestas, cuestión que a mi modo de ver como que ayudó mucho a que en realidad surgiera en la instalación del tema del transhumano, ¿verdad? Del transhumanismo general. El conflicto, el diálogo entre Habermas y Sloterdijk, al que después se fueron sumando otros, a mi modo de ver, generó justamente la atmósfera precisa para que se pudiera hablar abiertamente del tema. En relación a lo que decía recién, una de las cuestiones que estaban presentes en esa declaración, que es más bien un comentario a Nietzsche que una declaración transhumanista, de que el proyecto del superhombre en su amplitud en realidad no se ha desarrollado para nada, me parece que es uno de los elementos más importantes tiene que ver justamente con la reflexión ética de ese superhombre. Y que de algún modo es tomada un tiempo después, cuando se puede hablar ya de operaciones que se pueden realizar directamente sobre embriones, por ejemplo, o operaciones que ciertos fármacos podrían hacer sobre sistemas nerviosos o sobre la conducta directamente. Y ahí me ha parecido poner a Saulescu, ¿no es cierto?, en el otro extremo, porque justamente ha sido él como un bioeticista del transhumanismo, el que nos ha puesto ojo, digamos, en relación a que si bien esas ampliaciones del humano podrían tener muchos significados y muchos extremadamente interesantes, pero muchos capturables al mismo tiempo, capturables, digamos, por el sistema de producción, hay uno que sería el más deseable de todo y que tuviera que ver, ¿no es cierto?, con un mejoramiento moral, o sea, los mejoramientos cognitivos, los mejoramientos físicos, qué sé yo, los mejoramientos en relación a la memoria, a la longevidad, al mantenimiento de capacidades, etcétera. Estos serían, de algún modo, cuestiones que parecen ser inevitables de producirse de algún u otro modo, pero el anhelo de una ampliación ética, de una mejor sociedad, en última instancia, de mejores ciudadanos, de mejores personas, sería quizás la cuestión más ambiciosa que se podría tener dentro de un programa transhumanista.
Y he dejado para el final, un tema que tiene una larga historia. No es fácil en los 5 minutos que me quedan, intentar de algún modo dar cuenta completamente de lo que significa esto y de las repercusiones y de los modos en que hoy día podemos además modular esta propuesta. ¿Ya? Esta es una propuesta que proviene de la biología, en su sentido incluso más molecular. Estamos hablando aquí incluso de lo que se denomina paleobiología, o sea, de una biología primera, de una biología que fundó la biología que conocemos. Y esa biología un poco oculta a la ciencia, producto más que nada de las formas de interrogarla y de los instrumentos para poder hacerlo, se nos aparece muy tardíamente. Escalarmente no tiene comparación con nosotros, con nuestra visión de mundo biológico. Y que es un poco ese mundo que tuvieron los naturalistas, el mundo que ve Darwin. Cuando Darwin se pronuncia sobre la vida, él ve un mundo, ve una escala del mundo vivo, ve un trozo de la biosfera, va a decir Bernatsky, pero es un trozo que está interverado y cruzado por todos lados por otras formas de vida que él no puede ver, ni tampoco puede sospechar. Pero otros autores empiezan a darse cuenta que sistemas parecidos pueden funcionar. Entonces, aquí es absolutamente imprescindible revisar brevemente que lo importante en la teoría de la evolución darwiniana guarda relación con que la diversidad de especies existentes, o sea, la forma en que la vida se ha desparramado por el planeta, ha ocupado diferentes nichos ecológicos y se ha imbrincado además dentro de sí, todo eso responde a un mecanismo que él denomina la selección natural. Hay selección artificial también, que es la que produce justamente el hombre, pero el método por el que la naturaleza, entre comillas, y de ese modo, y así esta cuestión se ha leído siempre, deja de funcionar Dios en la naturaleza para siempre, es un método que él denomina selección natural y que tiene que ver con que los más aptos, es una palabra tremenda esa, pueden quedarse y transmitirse y replicarse porque de algún modo han ganado una especie de lucha contra otros. ¿Ya? Ese modelo, muy esquemáticamente explicado, es posible también de verlo en la construcción molecular de la vida. Por eso que en la teoría de la evolución, o más bien por eso que hoy día correspondería hablar de una teoría sintética de la evolución, porque no solamente explicaría los procesos biológicos, sino que también explicaría los procesos moleculares, donde esto también se da, ¿ya? Y esa cuestión, de algún modo, lo que hace es reafirmar que uno de los principales elementos de la teoría, que es el hecho de explicar cómo se produce la novedad biológica, o sea, cómo se producen nuevas especies, ese hecho aparece, digamos, cerrado en torno a la noción de mutación. Y por último, de azar, ¿ya? Esa cuestión es aquella que viene de algún modo cuestionada por el enfoque simbiótico, ¿no? Originalmente el modelo simbiótico o de cooperación es una obra de respuesta que da el biólogo y teórico y filósofo ruso Kropotkin, ¿no? Muy conocido por, de algún modo estigmatizado como ser el padre del anarquismo, por ese libro muy famoso que tiene que ver con la conquista del pan, pero un poco oculta esta dimensión extremadamente revolucionaria en términos de la biología, de recoger la escuela rusa, imperial y soviética rusa, sobre todo, el denominado cosmismo ruso, y ahora vertirlo entonces como una posibilidad de mejorar la teoría de Darwin. Y el discurso que él da en el libro, bueno, hay varios textos, digamos, pero en el apoyo mutuo es que Darwin en realidad no vio una cuestión. Y lo que no vio es que en realidad las especies colaboran entre sí. Los individuos vivos, la vida colabora más que compite. Esto, nuevamente tenemos un problema escalar, él está hablando en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Entonces, no alcanza a ver ahí una visión como la que va a ofrecer después alguien así como Lynn Margulis y James Lovelock, que son los autores que yo aquí estaba imponiendo, para la lectura de su, por decir así, como
su lectura microbiológica. Porque, claro, lo que se sostendría desde una teoría que tenga la simbiosis como centro, una teoría endosimbiótica, es que la novedad biológica en realidad correspondería a un sistema de colaboración o de entrega y captación de genes que ya han sido exitosos. No es que se generen novedades biológicas solo a partir de la caja negra esta que era el azar, digamos, sino que lo que se comparte y que entonces va a generar nuevas especies tiene que ver con genes que ya han sido exitosos. La teoría endosimbiótica no es una teoría simbiopolítica en el sentido así como entendemos, por ejemplo, una biopolítica, sino que es más bien una especie de reconfiguración. En cierto modo es un movimiento deconstructivo, ¿ah? De algún modo de sembrar una duda sobre el proceso de recepción de la teoría de la evolución, sobre todo en el campo de lo social, el denominado darwinismo social. Esa recepción tiene a su haber un grave problema, dirían ellos. No es que solo genere desigualdad y genera racismo, sino que además genera la incomprensión de lo que significa la vida comunitaria, la vida en común, pero la vida en común no bajo una estructura como la de la selva, ¿ah? Que imaginamos como una estructura de campos, de guerras, de reinos, sino que más bien una estructura así como la de el Reef, los arrecifes, donde es una comunidad que entra, independientemente de los niveles de especiación, entra en correlación y funciona de un modo armónico en vista de su crecimiento. Una cuestión de este tipo es la que un filósofo hoy día muy conocido, digamos, mucha de su obra está hoy día siendo traducida al español, como Timothy Morton, nos va a señalar como un horizonte justamente ético. ¿Eh? O sea, esa comprensión de un mundo que habitamos y que tenemos que convivir en ese mundo y cohabitarlo en ese mundo, significa primero que nada sacarnos una imagen extremadamente potente y antropocéntrica, que es que la naturaleza no somos nosotros, ¿ya? Por el contrario, nosotros seríamos eso, lo que él denomina eso simbiótico real, ¿eh? O sea, realmente estamos allá y estamos acá. No solo porque tenemos que habitarlo, sino porque nuestra constitución está hecha de ese modo. O sea, si es cierto que las especies evolucionan captando genomas, resultaría que nuestro genoma es la colección de cientos de miles, de millones de genomas. Por lo tanto, todas las especies vivirían en ti. Sería como una especie así bien renovada, ¿ah? Como esa mirada leibniziana de la mónada, ¿no es cierto? De eso constituiríamos eso que los genetistas llaman los hologenomas, ¿eh? Grupos completos que además habitan dentro de nosotros otros conjuntos de hologenomas, como por ejemplo sería toda, ¿no es cierto?, la micro y florafauna y la microfauna, digamos, con la microflora con la que procesamos los alimentos e interactuamos con el mundo exterior a propósito de su posibilidad de asimilación. Esto además le pasaría a todos. Entonces, esta perspectiva de lo que, ahora me centro un poco más en Morton, de lo que significarían estos hiperobjetos, o sea, el propio planeta, la propia esfera de Vernadsky, a propósito que lo salté en la exposición, que es la biosfera, sería un tipo, digamos, de relación que habría que es absolutamente ética y que lo que hace es darle continuidad, ¿no es cierto?, a un plano, a un territorio que nos ha parecido hasta ahora fragmentado, separado, en guerra, en lucha. Oye, yo dejaría hasta aquí porque no sé cuánto he avanzado, pero me parece que ya ha sido lo suficiente. Nicolás. Puede terminar, le damos unos 5 minutos si quiere dar Ok. un cierre. Sí, mira, yo había previsto un cierre en términos de más bien una apertura. Tendría a concebir que hoy día a lo mejor si es que hay alguna chance para la ética y, y la educación, que no sea someter a los niños a un cocimiento, así como lo planteó
Sócrates o Platón en su momento, digamos, o la desesperación que hoy día se nos viene con la maldad en el mundo, sobre todo la que le ejercen, digamos, los hombres que han sido poderosos o mujeres que son poderosas y que tú revisas para atrás, han tenido una educación excelente en los mejores centros, incluso y muy propio de Latinoamérica, católica además. Tú te preguntas o te vuelves a preguntar, ¿son necesarias las clases de ética? ¿Se puede hacer clases de ética? ¿O ahora es necesario, o sea, clases de ética en el sentido tradicional, ¿no es cierto? Y hacer a lo mejor una perspectiva histórica, poner ejemplos, trabajar con casuística, que son formas, o con narrativas, que son formas, digamos, más bien ya estandarizadas de hacer clases de ética. Si esas clases de ética o ese anhelo de tener una sociedad ética no sea un anhelo y una especie de deseo que se tiene que abrir, y por eso el sentido de la apertura, de permitir abrir estos códigos, estas modalidades tradicionales con las que hemos enfrentado estos problemas, y más bien enfrentarnos a hacer converger diferentes perspectivas, como las que yo vi hoy día, limitadamente, por cierto, y muy personalmente, además, por cierto, he intentado aquí ofrecer a ustedes. Perfecto, muchas gracias por Vale. la exposición, Roberto. Vamos a seguir con las preguntas. Sé que Diego ya tiene una pregunta preparada y Sí, vamos, yo si quieres también tengo decirla. una pregunta. Ah, ya, vale, vale tú, Antonio, primero. Roberto, ¿me escuchan? Es que se me Vale. cortó. ¿Sí se escucha? Está bien. Sí, y quería plantear algunas cosas que tienen que ver con la psicología, y como es mi campo de formación, Sí. quería decirte que, bueno, gran parte de la psicología moderna, digamos, de la psicología conductista de los años 60, 70, incluso 80, se basó en algunos de los modelos que tú planteaste al principio, los modelos etológicos. Mm, Por ejemplo, el modelo de Lorenz fue muy utilizado para la psicología sí. conductista. Y esto nos permitió pensar de alguna forma en una continuidad entre los modelos conductuales de los animales y las conductas humanas, ¿sí? Una Mm, especie de generalización de la conducta animal a la conducta humana. Entonces también esto nos permite pensar en la educación como un modelo de refuerzos positivos y negativos, y hacer homogéneos también los contenidos educativos de una época. Watson, incluso, que fue uno de los conductistas más famosos, dijo en algún momento: tráiganme a cualquier niño y yo lo transformo en lo que ustedes quieran, un sí. abogado, un político, Mm, un sacerdote, lo que quieran. Entonces, mm. quisiera saber qué opinas tú de este modelo ético, en el fondo. ¿Cuál es la cabida de la ética en este modelo, perdón, que se pone al servicio, en el fondo, de los poderes disciplinarios o de control, en contraposición a una ética que nos permitiría pensar en la educación como un campo de conflictividad, en el fondo, o una ética situada, o una ética que considere elementos culturales o sociales específicos, en contra de este modelo que es como tan homogeneizante, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Podría haberse puesto también eso en la diapositiva, digamos, sin duda, que es como parte del cocinar, ¿no es cierto? De un viejo anhelo, porque en última instancia ahí a lo que se aspira es que haya una división imposible de recuperar entre la cultura y la naturaleza. Claro, porque independientemente cuál sea el lugar de donde partas, yo puedo hacer cualquier cosa con la cultura y bañarlo a él de la cultura o del disfraz que la sociedad requiera. Sin duda que eso es un anhelo que está más por el suelo que nunca, digamos. Hoy día yo creo que nadie podría tener esa pretensión. Fíjate que yo había puesto en su momento en la diapositiva, pero la sometí a una especie de ajuste y se me quedó afuera después, a un etólogo que tiendo a pensar que nos podía dar unas excelentes orientaciones respecto a estas preguntas, que es un etólogo originalmente holandés, que trabaja en Emory, que se llama Frans de Waal. Frans de Waal es un tipo que trabaja con bonobos, posiblemente en el bioterio más grande que existe, con cientos de miles, y además con una cultura extremadamente potente producida por haber abierto el bioterio a muchos otros científicos.
Y él ha producido estos libros tan desconcertantes como El aprendiz de sushi, Filósofos y primates, ¿m? Donde nos ha puesto como en cuestión el hecho de que la cultura o la educación ética, porque quiero hablar de eso en realidad, sea solo una capa. ¿Ah? Él lo ha expresado lo que se llama la teoría de la capa, que es una cuestión que recoge finalmente de Rousseau prácticamente, en el cual, ¿no es cierto?, la sociedad lo que hace es darnos y darnos baños y baños y baños, que van poco a poco construyéndonos, sobre todo en lo moral, ¿ya? Pero Deval lo que hace es descubrir que en los primates, sobre todo en los bonobos, esas cuestiones que nosotros valoramos como conductas sociales positivas, como por ejemplo el altruismo, la ayuda a otros, el cooperativismo, el trabajo mancomunado, esas cuestiones se dan de modo natural en ellos. En las sociedades, en las pequeñas sociedades que ellos arman, se dan de modo natural. Eso le ha permitido a él establecer ciertas vinculaciones, pero quiero explicar por qué no se puede comprobar esta cuestión. Lo que voy a decir ahora, con lo que se quiere vincular, tiene que ver con lo que se ha denominado, lo que se ha denominado algo así como el desarrollo evolutivo, ¿eh? El evodevo humano. En ese evodevo humano, claro, pareciera ser que todos los hombres, cuando son niños, cuando están en su proceso de construcción, esas conductas, esas son naturales a ellos. Los niños se hacen naturalmente amigos, no se conflictúan, colaboran, no tienen esos niveles de egoísmo que pareciera ser que la capa les plantea. Entonces, lo que quisiera cerrar la respuesta rápidamente por decirte, efectivamente podría abrirse un nuevo espacio para alimentar nuestras teorías educativas desde estas investigaciones que realizan etólogos como, por ejemplo, Franz de Waal. Bueno, se entendería por qué no podemos hacer ese mismo trabajo con niños, ¿no es cierto? La experimentación sobre humanos está extremadamente restringida y sobre todo cuando es con niños, a pesar de que la literatura nos muestra experimentos, incluso algunos que se le han denominado experimentos monstruos, o sea, cuestiones así que son prácticamente, o sea, hasta contarlos a veces en las clases da vergüenza. Pero hoy día, por supuesto, ese campo de trabajo y de determinación y de algún modo de cómo apropiarse de personas para rendir solo al trabajo, digamos, intelectual o al trabajo de experimentación, aunque sea ético, hoy día es extremadamente difícil de hacer. Tú, mejor que nadie, lo sabrás, pues, Antonio. Tú diriges un comité de ética donde cualquier investigación que roce siquiera esa cuestión, nosotros diríamos de inmediato, no la podemos hacer. Esto no se puede hacer. Así que hay ahí igual un campo especulativo, ¿eh? En relación a si esto que sucede efectivamente con los bonobos puede realmente y completamente suceder, por ejemplo, con los niños. Quiero terminar con algo, hay una reflexión muy linda bueno, no sé si muy linda, pero bien transdisciplinar que hace Franz de Waal con la ética de Mencio. Mencio es un filósofo chino que en el contexto, digamos, de la filosofía oriental había ya albergado, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener un mundo donde justamente lo ético primara por sobre todo los otros sistemas de valores, podríamos decir así, o de significación, y eso condujera a un mundo mejor, más humano, posiblemente menos desarrollado, posiblemente menos tecnológico, como ese mundo ancestral, digamos, de los filósofos chinos, pero posiblemente más feliz. Gracias, Roberto. No sé, Diego tenía otra pregunta. Sí, profesor, gracias por su presentación. Mire, mi pregunta igual es bastante corta. A mí me gustaría saber su opinión sobre algo. En un punto de su exposición, usted trajo al diálogo de Eutidemo. Y claro, ahí preguntaba por la posibilidad del cambio de conducta. Y también daba a entender de alguna forma de que, claro, la educación, por lo menos en su modo de despliegue desde la ilustración, que vendría a ser la transmisión de ideas sobre la moral, parece ser un poquito inefectiva en lo que vendría a ser el cambio de conducta. Entonces, claro, pero también trayendo a Foucault a escena, especialmente a Foucault tardío, claro, mi pregunta sería, ¿qué opina usted, por ejemplo,
sobre un enfoque, digámoslo así, que no se trate tanto de enseñar sobre ética, sino más bien entrenar en ética. Y que claro, que los enfoques tanto, no sé, neurocientíficos, el enfoque transhumanista y todo, también estén enfocados en justamente esta parte, en entrenamiento. ¿Cómo valoraría este asunto? No, no sé. Sí, yo creo que sí. ¿Ah? Yo sé que, mira, debo hacer un comentario general. La semana pasada estuve en el examen de Diego y Diego era una extremadamente buena interpretación de Foucault a través de una visión que roza muy bien estos temas que estamos planteando ahora, la relación entre pedagogía y psicagogía, digamos, o sea, cómo poder conducir el alma más que precisamente educarlo, ¿ah? Que sería un tema central además de toda la ética clásica, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer este ejercicio? Yo diría que uno puede, y un poco te cuento mi experiencia cuando a mí se me interrogó sobre las clases de ética para los magnates, yo imaginé en principio no meterlos a la olla, digamos, por la cuestión del Eutidemo, sino que más bien someterlo así como una reeducación cultural, como en su momento, por ejemplo, Mao impuso en China, digamos, ¿ah? Y que la vimos magistralmente representada, ¿no es cierto?, en el Emperador, en la película de Bertolucci, ¿no es cierto? U otros tipos así de modelos salvajes de cambio en la conducta, como son, qué sé yo, esas experiencias, como es un poco la experiencia de la cárcel, ¿eh? Pero un poco también la experiencia del encierro, que también es de ese mismo tipo, o la experiencia de estar solo, ¿no es cierto?, de la soledad, al modo así como Filóctetes, al modo como el Filóctetes, digamos, ¿eh? U otras. También uno podría pensar que algo así como lo que se nos ha enseñado de lo que significa la doctrina del shock, en términos de cómo se puede transponer un modelo económico a una sociedad, haciéndole primero que nada una matanza o una revolución, también puede funcionar, etcétera. A mí me parece que hay, o lo que sucede en algún momento, o como nos cuenta la historia un poco triste y desoladora de lo que aconteció en Camboya, ¿no es cierto?, de manos de un estudiante de filosofía, como fue Pol Pot, digamos, y lo que había que hacer ahí era justamente una desesencialización del capital, digamos. Y bueno, pero mira lo que cuesta hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, uno podría abrirse así como esos grandes espacios histórico-culturales, casi civilizatorios, en los cuales esa cuestión uno la puede tener como ejemplo. Yo diría que un ejemplo no lejano a eso, pero en una dimensión que a lo mejor es la que yo creo que tú me estás ahora preguntando, es más bien aquella que se nos cuenta de cómo irrumpe en un momento una vinculación o una continuidad entre esos ideales griegos, esa versión romana, y cómo esa cuestión termina después haciéndose cristiana. Entonces, ese camino, me parece que tiene dentro de sí algo que podría eventualmente ayudar a buscar esa respuesta, por un lado. Pero por otro, también creo, y yo creo que puedo argumentar a favor con ejemplos, digamos, que ese otro camino, que es el de la transvaloración, presentado y explorado por Nietzsche como una visión genealógica, pero que uno puede proyectar hacia adelante, también puede ser un muy buen modelo pedagógico, en el sentido de cómo, por ejemplo, nosotros, todos los que estamos aquí prácticamente, vivimos la irrupción de lo que se llama la conciencia ecológica y empezaste a darte cuenta que no podías seguir botando tanto plástico o que la basura había que juntarla, la podíamos procesar, podíamos reciclar el agua. Esa visión acerca de un mundo que ya no es desechable o que es solamente utilizable y sin capacidad ninguna de convertirse en otra cosa que no sea basura, claro, nos hacía correr el riesgo tremendo, como dices la otra vez por ahí, de ahogarnos en nuestra propia mierda. Pero esa cuestión es algo que hoy día nosotros le enseñamos y los niños, los que ahora ya son incluso jóvenes, nacieron en un modelo de educación de ese tipo. Otra cosa, yo agregaría un último ejemplo ya para no poner más, pero por ejemplo, la situación con la que hoy día la mujer está presente, y la crítica atroz a un modelo como el del patriarcado antiguo, esa es una cuestión que significó un cambio en la valoración, un cambio en asumir un sistema de cuestiones que venían heredados, que nosotros lo aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que muy bien ciegamente podríamos haber seguido repitiendo, y la violencia contra las mujeres no hubiese sido tema, por el contrario, hubiese sido quizás más justificado. Pero no sucedió así. Se tomó conciencia,
aparecieron escenas horribles como las que hemos visto, pero además también aparecieron vías de desarrollo, forma, y se educó a las personas con el ejemplo, en el respeto, aunque, claro, no podemos decir que sea una labor terminada, porque siempre vuelven estas cuestiones atávicas de nuevo, pero me parece que ahí hay dos claros ejemplos de cómo procesos de transvaloración pueden eventualmente conducir a un cambio, digamos, en el modo en que podemos hablar de moral y discutir de ética. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿Alguna profe. otra pregunta? Yo puedo seguir con una pregunta. Sobre todo con este tema del transhumanismo que nos interesa tanto, pero en relación directa con Latinoamérica. Hace un tiempo estuve conversando con Stefan Sogna y él me contaba que tenía una propuesta de que se pudieran vender todos nuestros datos, ¿no? Leer nuestra mente, vender todos nuestros datos, nuestras mediciones biológicas, a fin de pagar un seguro universal de salud. Que sería una idea interesante, ¿no? Esa propuesta es bien interesante. Lo que perderíamos, ¿sí? Sería nuestra privacidad, ¿no? Y la pregunta vendría a ser acá, es que ¿no sería también, cuando perdemos nuestra privacidad, estaríamos perdiendo nuestra libertad, sobre todo en instancias como Latinoamérica? Porque no podemos negar, por ejemplo, que el pasado de hace 2 años, pasado 18 de octubre, se logró gracias a la libertad que teníamos dada por la privacidad de poder cubrir los rostros, ¿no? Por poder cubrirnos nuestros datos y poder generar cambios estructurales con violencia que hicieran que las políticas se movieran. Entonces, claro, esa idea puede ser una idea transhumanista, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo ve aplicado el transhumanismo a Latinoamérica? ¿No? Porque parece ser una idea muy europea, ¿no? Sí, bueno, mira, en relación a lo que tú estás planteando, por supuesto, y dado que aquí en mi pantalla tengo a Alejandro Recio al lado, por supuesto que de inmediato uno tendría que responder una pregunta de ese tipo, bueno, pero lo que está haciendo ahí Sorner no es nada más que ampliar, hacerle más ventana al panóptico, o sea, es una cuestión absolutamente panóptica y con un control que aparece impresentable, o sea, no sé qué sociedad podría aceptar si no es a través de la imposición, como decíamos, por ejemplo, con una doctrina del shock, pero de otro modo sería absolutamente, digamos, la sociedad es refractaria a tener un sistema de vigilancia de ese tipo. O sea, más que nunca hoy día el tema de los datos, y aquí tú sabes que me toca a mí una beta así que es parte de mi trabajo, digamos, de investigación actual, digamos. Las políticas de gestión de datos son cuestiones que tienen que ser extremadamente y cuidadosamente bien concebidas, ¿ah? No solamente escuchando a todos los interlocutores, sino que además previendo sistemas y previendo el uso y la apropiación de esos sistemas, no pensando que además la seguridad, o sea, no podéis pensar que vayan solo con sistemas de seguridad, cuestiones así como los datos sensibles. Hoy día preferiríamos no recuperar datos sensibles a tener que guardarlo y después protegerlo, digamos, de innumerables tipos que van a tratar de penetrarlo para tratar de sacarlo. Sino que más bien me refería a esto otro, de que una sociedad no creo que se pueda permitir hoy día en un sistema democrático acceder a un nivel de control, de dominio, de determinación tan grande como el que está planteando ahí Sorner. Ahora, lo de Latinoamérica a mí me queda un poco me queda grande, no podría responder, sé que hay personas que están mucho más capacitadas y que están en este mismo foro, así que no me podría hacer cargo de la perspectiva del transhumanismo hoy en Latinoamérica, pero por supuesto que aquí hay personas que podrían responder a eso. Perfecto, gracias Roberto. Hay dos preguntas. Alejandro. Primero Hugo y luego Alejandro, que tenía la Dale. mano levantada. Dale. Dale, Hugo. Sí. Sí, ¿se escucha, profesor? Tengo el audio malo. Perfecto. ¿Sí se escucha? Sí, es a propósito de la pregunta que hizo Nicolás sobre Sorner. Y es que en el transhumanismo, al menos hay una discusión que a mi parecer es interesante, y es ver en qué punto convergen el mejoramiento genético, o el mejoramiento genético con el mejoramiento educativo, en la medida en que hay autores que proponen cierta analogía estructural como Sorner y otros que de hecho derechamente la rechazan. Sin embargo, mi pregunta sería
si usted considera que vale la pena reflexionar hasta dónde y qué límites debería tomar la apelación a la tecnología en la educación, o dicho de otro modo, hasta dónde punto es lícito que nos valgamos de la tecnología en contextos educativos. Sí, o sea, están instaladas, ¿ya? Ya había dado cuenta en las diapos, de las TIC, de las STEMs, me parece que son sistemas instalados, pero que eventualmente pueden producir esta aberración como los denominados cretinos cretinos, el libro ese de los cretinos digitales, ¿no es cierto? Y por lo tanto producir una cosa que es muy loca, digamos, que es aquello que se ha denominado, ¿no es cierto?, la teoría esta de Flynn, de que cada generación es un poco mejor que la otra, y una cuestión que tomamos ahora en vista de hacer un mejoramiento puede producirnos en realidad lo contrario. No es menos cierto. Yo diría que habría que irse con pies de plomo en cada una de las decisiones que se tomen desde ese punto de vista. Yo les decía, partí esta reunión con los que estábamos al principio, diciendo que vengo recién de hablar, digamos, largamente en un foro también con gente que va a producir un cambio tecnológico en la universidad a propósito de responder a la pandemia 2.0 ahora y tener mejores cuestiones, mejores sistemas. Y fíjate que muchos son reactivos a eso y te dicen, oye, pero espérate un poco, ¿es mejor esto? Fíjate que tú estás en el magíster en bioética, ¿no es cierto, Hugo? No. Ya, entonces te confundía. Pero fíjate que para nuestro magíster en bioética, que se demora 2 años, si la pandemia sigue, vamos a tener una generación completa que nunca se conoció. O sea, imagínate ya el trauma de los mechones. En Chile decimos mechones a los que vienen entrando, ¿ah? Entonces, claro, pero al menos les quedan 2 o 3 años más en las carreras para poder, si pasa la pandemia, juntarse. Pero para los que hacen posgrado, no, ya simplemente nunca los conociste. Bueno, pero eso se asemeja mucho a lo que ya conocíamos antes en términos de los cursos online. ¿Mm? Y los cursos online por videoconferencia tienen ese sentido. Ahora, si se puede o no se puede, y aquí retomo un poco la pregunta, una de las preguntas anteriores, mejorar o no mejorar a través de un sistema telemático como este, en vista de la situación actual no queda otra posibilidad. Pero yo podría contar 2 experiencias acá, y tengo aquí a un testigo en el público, una experiencia que es fácil de narrar y fácil de comprender, y que es que en un programa de capacitación online, sucedió que se dieron cuenta en un momento que todos los que participaban del programa de capacitación online tenían malas conductas, copiaban, nadie hacía los trabajos, estaba lote, o sea, no había una conciencia ética, por decirlo. Entonces se le ocurre a los que dirigían el programa contratar a 2 filósofos éticos, para hacer un módulo inicial, el denominado módulo 0, en el cual nosotros tratáramos de hacer en 2 horas algo así como un entrenamiento para que todos los que tomaran el curso en realidad fueran honestos, ¿ah? Y trataran de hacer las cosas que era el fin del curso. Te lo pongo uno como ejemplo. No sé si resultó o no resultó, pero todavía creo que se ocupa. Y el otro, que sí me parece que es mucho más interesante, pero claro, pero tiene una conducta de entrada que es muy superior, que es para todos los investigadores. En casi todas las universidades europeas y norteamericanas que tienen investigación, digamos, tienen arte investigación, todos los protocolos de evaluación de proyectos, todos los protocolos de aspectos éticos de la investigación, los llevan a cabo a través de pasar por un comité de ética, pero antes de pasar por el comité de ética y antes de tú adjudicarte la investigación, tenés que hacer un curso breve, es un microcurso online de ética de la investigación. De algún modo, claro, le alivia un poco la pega a los que después tienen que evaluar, también al profesor guía y también un poco a la propia institución, porque no necesariamente tú podés tomar durante tu formación cursos de ética de la investigación. No siempre son requisitos, pero si te ganaste el proyecto, ok, tenéis que hacer el curso de modo obligatorio. Y lo pongo como 2 ejemplos, ¿ya? Uno donde eventualmente fue necesario hacerlo porque digamos, el comportamiento de los individuos no tenía nada que ver con el fin del curso, que era
perfeccionar a profesionales. Y el otro, me parece que es inevitable de copiar, digamos, en el sentido en que, pero ya lo expliqué recién, la conducta de entrada es diferente, digamos, tenía alguien que tiene un interés extremadamente grande en sacar la investigación adelante, la responsabilidad, y además una cuestión corporativa, que es muy propia, digamos, de las universidades anglosajonas, sobre todo, y europeas, que tú entras y tú te pones la camiseta de ellos y por lo tanto respondes a sus cuerpos normativos, que no son pocos, ¿ah? Que no son pocos. Hoy día estamos, cada vez que se entra, se firman montones de compromisos y hay códigos de conducta de género, hay códigos de conducta institucional, códigos o normativos para el uso de las instalaciones, el uso de los software. Cuando hablas en nombre de esas instituciones también, o sea, hay en ese sentido, claro, una creciente preocupación por lo que se denomina integridad, en todo el vasto concepto de lo que es lo íntegro, que no solamente tiene que ver con la investigación, sino que también tiene que ver con otros aspectos, digamos, de la dimensión, en este caso universitaria, profesional, en la que tú estás. Que además le agregaría eso, que continuamente las empresas hoy día, y en eso la filósofa de la Cortina nos lleva a una delantera tremenda, ¿no es cierto? Todo lo que ha significado en la entrada de los principios éticos en la empresa, digamos, ¿ah? No solo como una cuestión que tiende a ser punitiva, en el sentido que, pucha, si cometes esto, es pena, que también lo es. Hoy día hay responsabilidades corporativas, sino que además en esta otra dimensión, de concebir una cuestión tan importante como el desarrollo, al menos de productos, de bienes, como parte integrante de la sociedad, y no como algo que concibe la sociedad como esa fuente de recursos ilimitada donde yo la puedo dañar en vista de que ¿no es cierto?, de que mi rendimiento y mis logros finales, mi balance sea positivo. Esa concepción, esa yo creo que es una concepción típicamente que proviene inevitablemente de estas cuestiones de las que veníamos hablando en términos de cómo se hereda, por ejemplo, un clúster, un mimi, decíamos antes, ¿no es cierto? Como esto es una lucha, hay selección natural, el otro quiere lo mismo que tenéis tú, tenéis que... hay una imagen, con esto sí que termino, ¿eh? Que es muy, muy potente, que pasó un poquito desapercibida, porque necesitaba una clave de interpretación muy grande, ¿eh? Que es la película American Beauty. ¿Eh? La rosa americana es curiosamente el famoso ejemplo que ponía el más grande de los millonarios que hemos tenido, que ha sido Rockefeller, para enseñárselas a él le encantaba cultivar rosas, por supuesto, y se las enseñaba a cada uno, digamos, de su equipo, que tuvo muchos, ¿eh? De su equipo gerencial, y les decía, esto es lo que buscamos, hay que sacar y cortar todas las rosas pequeñas para que una rosa logre florecer y ser nuestra rosa americana. Y ese modelo, que uno puede decir, es un modelo eugenético, o sea, ese es un modelo de lucha, ya no estamos hablando del mercado, esto es una guerra. Y eso es lo que necesito, eliminar a los demás como enemigos. Sin duda que ese modelo es un modelo que no es posible seguir manteniendo, no es un problema, no es un modelo que puede implementar una educación ética, y tampoco es un modelo que nos puede seguir, o sea, nos puede permitir seguir viviendo en el planeta, porque inevitablemente va a arrasar con él, digamos. Perfecto, gracias por la respuesta, profe. Y ahora sigue Alejandro con la pregunta. Sí, bueno, por las alusiones que se hicieron a mí antes. Hola, Roberto, encantado de saludarte y te felicito por tu ponencia y sinceramente por el trabajo que estás realizando y las reflexiones que llevas a cabo. Y bueno, por alusiones a lo que se me comentó antes lo que se comentaba antes de Lorenz Sogner, autor al que estoy traduciendo ahora uno de los artículos. Y bueno, no voy a hablar sobre él porque si no voy a espolear algo que una traducción que va a salir en la próxima edición de la revista Ética Plus. Esperamos que así sea. Entonces, pues mejor no adelanto nada. Pero bueno, sobre lo que comenta Nicolás acerca de Sogner, o sea, a mí lo que me parece increíble de esa afirmación, que realmente podamos intercambiar nuestros datos personales para algo así como pagar un seguro de salud, es como,
Es como tratar de utilizar un chance, o sea, perdón, un change entre lo personal y lo que debería de ser público, ¿no? Porque, o sea, que yo entienda, la sanidad ha de ser un bien universal y gratuito. Entonces no se puede, o sea, no se puede valorar esto desde ningún tipo de canjeamiento. No se puede hacer un intercambio porque propiamente, si hablamos del derecho a sanidad, tenemos que hablar de un derecho público y que por tanto tiene que ser de acceso universal. Claro, bueno, yo por lo que estoy traduciendo de Sogner, él no es universalista por las críticas, entre otras cosas, que le hace a Habermas y sobre todo a Kant. Bueno, o ha entendido a Kant de una determinada manera que yo personalmente no comparto, sin ser tampoco un experto en el autor, pero bueno, sí teniendo también mis conocimientos sobre el tema, ¿no? Y bueno, eso sobre el tema de Sonder, pero yo lo que quería ahora preguntarle a Roberto sobre la cuestión de Latinoamérica y siguiendo con la pregunta de Nicolás. Bueno, yo no soy latinoamericano, pero tú, Roberto, como latinoamericano, que ya te tienes que mojar. Y lo que hablábamos un día precisamente Nicolás y yo es que realmente Latinoamérica es una civilización occidental frustrada. Primero España, luego Estados Unidos ha tratado de imponer aquí valores que son occidentales. Se ha tratado de crear aquí una especie de civilización occidental que nunca ha sido posible porque nunca ha sido lo propio de las culturas y los pueblos que convivían en Latinoamérica. Hay que decirlo, Latinoamérica es un crisol de gentes que vinieron de diversas partes del mundo y de las personas, los pueblos que ya existían aquí. O sea, ahí sí que se produjo una simbiopolítica y me gustaría preguntarte por eso. ¿Usted cree, Roberto, que aquí Latinoamérica es un ejemplo de simbiopolítica, dado que no solo llegaron los españoles, sino que los españoles también trajeron africanos con ellos, que luego a la vez se juntaron y se mezclaron con los nativos que ya había aquí, dado que el modelo de colonización española en Latinoamérica era distinto al inglés, que era básicamente pues arrasar con los pueblos que ya existían y traer africanos y ellos mismos, sino que los españoles pues en ese aspecto sí que confraternizaron más, en algunos casos, con las civilizaciones que ya había. Y luego, pero es que luego si nos remontamos a la Latinoamérica después de la independencia de España, luego es que siguió habiendo migraciones. Es que perfectamente en Latinoamérica te puedes encontrar un apellido de alguien del este de Europa. O sea, vino gente de Italia, vino gente del este de Europa. Se produjo una verdadera simbiosis cultural que nos lleva a pensar la posibilidad, bueno, de que la vía de existencia al futuro de Latinoamérica no sea el modelo o vivir al estilo de las civilizaciones occidentales, sino más bien buscar una civilización simbiótica propiamente dicho, una simbiopolítica civilizatoria que albergue todas las problemáticas y todo el pluralismo que se da dentro de esta parte del continente americano, que lleva un proceso completamente distinto a lo que son a lo que se fue el desarrollo de Estados Unidos y Canadá y a lo que fue el desarrollo de los países europeos, ya que se ha visto históricamente en los 2 últimos siglos y también de antes intentar imponerle a Latinoamérica un modelo de civilización occidental, finalmente lo que genera es una defesio y un monstruo que transgrede lo que son los propios valores de la civilización occidental. O sea, es el ejemplo máximo de la transgresión a la civilización occidental porque también demuestra, en cierto modo, su fracaso. Sí, mira, bueno, es muy amplia la pregunta y cruza un montón de cuestiones. Yo no sé si pudiese decirse que estamos frente a algo así como una simbiosis. Yo más bien lo pensaría en términos de lo que hemos visto, es más bien una seguidilla, digamos, en realidad de confrontaciones más bien violentas, donde lo que ha sucedido es que unos se han aprovechado de otros. Y eso no es simbiosis. ¿Ah? La simbiosis por eso tiene en ese sentido una especie de máximo cuidado, porque significa respetar un equilibrio muy delicado, que es que ambos, o 3 o 4, porque pueden ser varios los componentes, estén en una relación que sea equitativa, porque de otro modo se vuelve un parasitismo. Esas son otras formas de simbiosis, ¿eh? El parasitismo o el comensalismo, o modos por los cuales el parásito invade al otro y lo destruye. Yo creo que eso ha sido más bien la figura de la conquista de América. La conquista de América no solo fue llevarse lo mejor, sino que además aplastar lo que quedó.
Entonces no diría que es una relación simbiótica, así como uno más bien puede intentar explicarla a través de estos intérpretes como son, estoy hablando de intérpretes de la simbiosis, de la endosimbiosis, como por ejemplo Morton, u otros que no vale la pena aquí remitirme, pero si hay algo que cuidar es justamente esa manera en que esos equilibrios donde lo que se obtiene y lo que se entrega es justo, es regulatorio y no inhibe el crecimiento de uno, ni tampoco permite que el otro se extinga, porque de otro modo no habría simbiosis. Entonces, claro, los ejemplos históricos que tú me propones, esas cuestiones no se dan, muy por el contrario, sucede lo opuesto. Se extinguen uno, los otros florecen y sobre los demás operan sistemas casi de esclavitud. Entonces, no creo que sea apropiado remitirse con ese nombre, digamos, que es además un nombre en formación, ¿ah? El Pero yo de me refería si todavía simbiopolitica. era posible. Yo me refería si todavía era posible, más bien, dado ya la multitud de gentes que sí, Sí, que pero coexisten en Latinoamérica, ¿no? La variedad de personas que hay bueno, y la variedad de razas y todas las culturas que han convergido. ya, pero puede ser, pero no es una cuestión cuantitativa, diría en última instancia, porque si no, New York sería el ejemplo por excelencia a seguir, o como lo fueron en su momento las grandes metrópolis, Roma. Pero no se dio ese equilibrio, más bien se dio que uno, independientemente de dónde se viniera o la cantidad que fuera, podía más bien estar en situaciones de desmejoramiento y de opresión, y otro oprimiendo y siendo egoísta, digamos. No está amarrado, digamos, diría yo, el hecho de que haya una gran convocatoria de personas diferentes, de diferentes etnias, diferentes lenguas, para que se dé necesariamente o naturalmente un proceso simbiótico o simbiopolítico, ¿no? Bien, Roberto. Queda una pregunta de Mario. Ok, Mario. Muy bien, buenas tardes. Hola, Mario. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bien, me parece bien curioso lo que pues estaba escuchando porque muchas de las cuestiones que se han propuesto y esta cuestión del giro biológico para plantear una perspectiva distinta para pensar lo ético, le comentaba a Nicolás ahí por el chat de WhatsApp, me resonaban mucho con las particularidades éticas de prácticas en el chamanismo, ¿no? Uh-huh. Me parecía bien curioso, digo, porque, digamos, se está hablando de tecnología, ¿cierto? La cuestión de la neurociencia, etcétera. Uh-huh. Y a veces, pues, o bueno, por la perspectiva antropológica moderna, que está todavía bien atrapada en las cuestiones coloniales, la concepción del chamanismo se propone como algo, llamémoslo así, pues, con esta palabra que es bien cuestionable, primitiva, ¿no? Entonces, a mí me parecía bien interesante, por ejemplo, la cuestión, digamos, de cómo evitar lo que llamabas, ¿no? La cocción, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y frente a la transformación y la conversión, claro, la transvaloración. Y claro, en prácticas chamánicas que tienen unas particularidades éticas que van por el proceso de ascesis y todo esto, más que un proceso de conversión y de transformación, claro, hay un proceso de transvaloración, ¿no? Porque precisamente se pasa de una, llamémosla así, capitalización de la noción de lo humano a una descapitalización prácticamente, ¿no? Que tendría que ver con una relación con lo animal en un momento dado. Y en ese punto hay un antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, que ha trabajado mucho con los pueblos amazónicos y propone la cuestión del multinaturalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de multinaturalismo, ¿qué noción de biología podría, digamos, generar? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Si hay una fisis distinta, diferente, diversa, ¿qué concepción de bios, de Zoe, podría pensarse, digámoslo así? Entonces, en ese multinaturalismo hay una particularidad, ¿no? Como para pensar la idea de lo
lo humano. Entonces, eso por un lado, ¿no? Otra, que por ejemplo en estos procesos de ampliación de la noción de humanidad, ¿no? Claro, hay prácticas también en estas particularidades éticas del chamanismo que implican precisamente eso, ¿no? Ampliación de la noción de humanidad, ¿no? Hace poco le comentaba también a Nicolás que, por ejemplo, hay el concepto de gente jaguar, ¿no? Y esta idea de la noción de humano y animal que se integran en el concepto de gente jaguar, por ejemplo, tienen una particularidad ética, y es que, por ejemplo, el que es capaz de, digamos, y la idea de capacidad también ahí, transvalorarse como humano y pensarse como jaguar, digámoslo así, cuida la naturaleza, cuida de los otros. O sea, hay una instancia política ahí que me parece bien también interesante, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esta dimensión política de lo ético, ¿no? Permite como pensar ya no solo en transformación ni en conversión, sino en provocar transvaloración, ¿cierto? ¿Hasta qué punto en el giro biológico también implican una arqueología de lo ético y una, digámoslo así, una paleoética, ¿no? Ahora que mencionabas esto de las como de la paleobiología, ¿no? Yo le preguntaba algo sobre la pedagogía hacia uno de los profes que también nos colaboraron en ACETI, digamos, en cuanto a la pedagogía, ¿no? Decía, bueno, está claro la cuestión de la psicagogía, ¿no? Que es este acompañamiento, ¿no? Este estar con otro, estar con el otro, no tanto adelante de él, ni atrás, sino ahí, ¿no? Este acompañamiento. Y esta pedagogía anterior a la educación, digamos, ¿no? O esta ética, digamos, también como anterior a esta otra dimensión, ¿no? Entonces esa era también como la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto este giro biológico implicaría esta arqueología de lo ético, ¿cierto? Quería hacer ese comentario y también aprovecho para agradecer por la colaboración y la presentación. Gracias. Sí. Oye, bueno, como tantas otras cosas, la verdad es que te agradezco el modo en que has iluminado esa parte, porque la verdad es que yo no lo había considerado antes, pero me parece del todo razonable, al menos en 2 o 3 puntos, considerar que ahí es necesario, digamos, claro, orientar alguna de las perspectivas simbióticas hacia eso. Sí, me parece que en esa recuperación como de lo ancestral, no sé si sería como profundizar un poco más lo que explicábamos hace un rato sobre Franz de Waal, o sea, si tenemos una ética fundamental en nuestros parientes más cercanos, es inevitable pensar que, claro, en nuestros ancestros, y ahora hablo de ancestría, esa cuestión ya se haya dado, digamos, y esa, digamos, necesidad de volver hacia ello, en cierto modo, como a ese modelo, digamos, ¿ah? De sociedad o de comunidad, para no decir sociedad, es algo que podría ser algo cercano a lo que yo te hablaba recién hablaba acerca del arrecife, ¿no es cierto? Como que el arrecife tiene esa condición, donde esa regurgitación de alimentos, donde disculpen las extrapolaciones, donde el excremento de uno es el alimento del otro, ¿no es cierto? Y esas cuestiones están ahí armónicamente construidas y sí, yo creo que podría uno muy bien considerarla. En realidad te agradezco la apertura, porque me hace muchas coincidencias con otras lecturas también que provienen de la antropología. ¿Mm? Sí, sí, por ejemplo la figura totémica de lo que hablaba recién, pues, del jaguar, ¿no es cierto? Que es una cuestión así que habría que verla, pero te, te lo agradezco porque la verdad es que no lo conozco, no lo conozco. Perfecto, muy bien. Aprovechando de que quedan 3 minutos, no sé si Hugo quiere dar la última pregunta que tenía guardada. Sí, parecía a la que hice anteriormente, profesor. Dale. Con relación sobre todo a la discusión entre mejoramiento genético, mejoramiento educativo, Diego y Nicolás saben que a mí me gusta mucho Heidegger,
Y Heidegger al menos ofrecía ciertas reflexiones en torno a la ética, en torno a la técnica, con relación al carácter ajeno y el carácter aparentemente de que se nos escapó la técnica. Ya no la disponemos, por así decirlo, a la mano. No hay algo así como una servicialidad de la técnica, al menos en nuestra época. Lo cual implicaría precisamente que estas discusiones en torno al mejoramiento genético por recurso o por vías de la tecnología debería pensar, esto es a título de pregunta, o reflexionar la ética en términos que no sean como algo a la mano, como algo que nos puede servir, o como causa y efecto, si se prefiere. ¿Qué piensa al respecto? Sí, bueno, podría ser, ¿ah? Podría ser que algunos, claro, lo que pasa es si todo se enfrenta desde una perspectiva utilitarista o desde otra perspectiva como egoísta, inevitablemente significará pérdidas o ganancias. Me parece que ahí hay ecuaciones en las cuales yo creo que no se resuelve lo ético. Ahora, respecto de lo del genoma, uno podría abrir efectivamente, como decía el cierre de la presentación, tener una apertura hacia a lo mejor una ontología que no solo estuviera de algún modo pendiente de lo humano, como parece tan, digamos, relevante todo el tema del Dasein en Heidegger, sino que a- a- propongo aquí en realidad ese camino abierto ya por esa gente que, ¿no es cierto?, filósofos que más bien buscan una ontología de los objetos, o sea, como que lo ontológico puede ser en realidad una propiedad que tenga todo, ¿ah? Y en ese sentido, una extensión vital de lo ontológico sería, por ejemplo, el DNA, como por ejemplo también podría ser la propia naturaleza. Entonces, o como en algún momento nos va a acontecer necesariamente con el Internet de las cosas o las cosas domotizadas, etcétera. Ahí yo creo que es necesario, es imprescindible tener que abrir esa discusión y abrirse a estas como otras concepciones de aquello que hemos denominado hasta ahora lo que son las cosas, digamos. Porque imagínate lo que supondría asumir esos postulados que yo te decía hace un rato, en razón de que no seríamos una unidad, sino que la construcción de muchos otros dentro de nosotros. Y que eso además sea extendible a todo lo demás. Esa cuestión, por supuesto, que pasa por alto la diferencia ontológica. O sea, esa cuestión pasa por alto cualquier determinación de lo entitario en términos de responder a una conciencia, a un alma, así como la metafísica había argumentado antes, digamos, del arribo de la revolución científica en la biología, sobre todo, digamos. Entonces, sin duda que ahí aparecen otros lenguajes y probablemente la resignificación de otras decenas que habíamos tenido como fundamentales para poder construir cierto tipo de relaciones y asumir ciertos principios éticos, que no necesariamente tienen que estar quietos. Muy bien podemos transitar hacia otras. Entonces, quizá el espíritu de lo crítico que tiene la ética sea algo que se mantenga, pero la tabla de valores que construye un sistema puede muy bien cambiar y ser otro para otra sociedad. Es parte, un poco diría, de la misma búsqueda, del mismo proceso de búsqueda, de respuesta. Pero, claro, pero cómo son esas preguntas es el asunto que de algún modo nos preocupa. Yo lo que he tratado de hacer aquí ha sido intentar alimentar esas preguntas desde al menos 4 perspectivas que recogen o tienden a visualizar el tema de lo vivo hoy día en la filosofía y cómo eso puede de algún modo repercutir en el asunto este de la ética. Pero, insisto, no son los únicos y no es la única manera de abordarla tal como yo hoy día lo hice. Roberto, hay una última pregunta ya porque el tiempo está encima Sí, y sí, no sí. quiero dejar de hacerla porque es Divón Ponce, que me Ya. deja el comentario por Ah, Facebook. No sabía que nos estaban comentando por Facebook, pero es bueno saberlo. La pregunta ¿es viable pensar en enseñar ética, entre comillas, con perspectiva epigenética? ya, ese es un tema
ese es un tema que nos quedó pendiente y que en la exposición que hizo la Ivonne, yo mismo parece que se lo hice ver o expuse brevemente sobre el tema. O sea, yo diría que junto con otros tipos de convergencias que hoy día se nos producen en la ciencia, esa me parece que es una de las más ejemplares para el tema de la ética. O sea, haber conectado dos mundos que considerábamos hasta hace muy poco muy separados, como el de algo así, nuestra identidad genética y la presión o el contexto ambiental en el que estamos, esa cuestión se fusionan. Entonces estaríamos frente a otro tipo de complejidad, ¿ya? O sea, dado que ya por sí mismo el DNA es tremendamente complejo, en sí mismo como estructura, como noción, ¿no es cierto? Como noción de gen, como lenguaje que ocupa 4 letras, o sea, 4 maneras de representar funciones que se hacen presentes o ausentes. Nosotros operamos con 2 modos de presentarnos la realidad, ¿no es cierto? Con su ausencia o presencia, con 0 o 1, o sí y no. Y así tiende a funcionar casi todo nuestro cerebro, además por la propia estructura, digamos, con la que está construida. Entonces, ya de sí mismo, por sí mismo, esa es una complejidad. Ahora, la interacción entre cada uno de estos nucleótidos se da de un modo que resulta extremadamente compleja de poder relacionar. Pero no todos ellos, además, se representan finalmente en la, digamos, en la síntesis de proteínas, por lo que nos quedan más dudas todavía respecto de cuáles sí y cuáles no. Lo que se ha especulado es que efectivamente podrían haber ciertos modos de que desde fuera orientaran la presencia o ausencia de esa manifestación, digamos, en proteína. Y ese sería, digamos, el trasfondo último de la posibilidad de que haya una modificación de algo que viene dado en una escena que el medio ambiente hace que, o no hace que eso se presente. Sin embargo, a uno le cabería en duda sobre si algo mucho más complejo aún, como el de las decisiones humanas, como el modo en que valoramos, ponderamos, estimamos las realidades que nos tocan vivir, eso pueda solamente ser construido por parte de una modulación del ambiente que te permita, ¿qué? Computar muchas cuestiones, tener dentro de ti la suma de de la historia de la ética y por lo tanto conocer todas las maneras en las que los humanos hemos respondido de uno u otro modo a las interrogantes que nos plantea el hecho de tener que actuar, o significaría en esa clave que hemos abierto con Savulescu, pero que es parte muy propia, digamos, de la ciencia ficción, de Huxley en adelante, ¿podrá existir un fármaco que active esa escena ética en el momento adecuado y así poder tomar la decisión correcta? Sí, ahí yo diría que, para responder a León, efectivamente no creo que solo la teoría epigenética pueda explicar o pueda orientar por sí misma sola algo así como la pregunta que nos hemos venido haciendo a lo largo de este seminario sobre la relación entre educación y ética, cómo hacerla, cómo llevarla a cabo, cómo implementarla en las variopintas escenas que en este seminario se han expuesto, que son extremadamente variadas y hasta a esta altura ya sorprendente. O sea, hemos revisado un montón de cuestiones. ¿Podrá eso pender ahora de un solo reloj o algún tipo así de relojero ciego que opera a través de esa cuestión y eso se llama epigenética? No lo creo. No lo creo. Por justamente esto, por lo complejo que significa el tema. Muchas gracias por la Ya. respuesta, Roberto. Te agradezco por la exposición. También quiero aprovechar la oportunidad de despedirme, dado que bueno, se nos acabó el tiempo, estamos un poquito pasados, pero también fueron 16 sesiones de 2 horas cada uno, fue demasiado, fue genial. Creo que aprendí más aquí que en un curso de la universidad, así que estoy muy agradecido de haber tenido tan genial grupo de expertos dialogando con nosotros. Estoy muy agradecido también con Mario y con todo el equipo de ACEFI, contigo también, Dani, por este soporte técnico genial que nos diste, ya que se crearon relaciones que van a seguir fomentándose. Esperamos seguir con ustedes el próximo año, seguir más adelante con ustedes.
Y eso, muchas gracias a todas, todos, todes por estar acá. Y bueno, Antonio, tú tienes que seguir, ¿no? Con el fin. Sí, yo también quería aprovechar la oportunidad de dar unas palabras de cierre a este seminario internacional, este largo seminario internacional de ética y educación que hemos llevado a cabo, yo diría, muy exitosamente, en un vínculo que nos ha parecido extraordinariamente fructífero entre ACEFI y las instituciones educativas que la componen. Quiero dar un agradecimiento al compromiso que han tenido todos los agentes y todos los participantes del seminario, sobre todo Mario Madroniero de Ecuador, Daniel Aguilar, el profesor Alejandro Recio, el apoyo incondicional también del CEDEA, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, representado por el profesor Roberto Campos. Un agradecimiento especial sobre todo a ti, Nicolás, Nicolás Rojas de la Universidad de Chile y todas las personas de diferentes países que nos acompañaron en esta larga travesía. Nos parece que la innovación que ha permitido el trabajo online ha fortalecido un compromiso dialogante y transversal con la ética aplicada a la educación, trascendiendo los discursos éticos meramente normativos, e introduce temas tremendamente variados, tanto de la filosofía como de las ciencias sociales, la pedagogía, los estudios culturales, el arte, la metodología de la investigación, la psicología y la humanidad en general. Esperamos entonces que en un futuro cercano podamos materializar el proyecto del libro que está pendiente y que será el producto de esta interesante experiencia y una plataforma para el trabajo futuro que podamos realizar en torno al tema de la ética aplicada y la pedagogía. Además también del fortalecimiento de nuestra revista Ética Plus de nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos y espero que el diálogo continúe. Alejandro, tú. Sí, bueno, todo empezó en realidad desde Ética Plus, cuando estábamos buscando posibles evaluadores para nuestra revista y yo pues propuse a Mario Madroñero, quien bueno, se interesó mucho por el proyecto de la revista. La verdad, le encantó y me dijo, oye, pues podríamos organizar un seminario con los miembros de la revista Ética Plus y con el CEDEA, ¿verdad? Y yo, bueno, yo encantado, dije, pues adelante, vamos aquí a hablar con Nicolás, que ha sido el gran contacto que hemos tenido, ¿no? Uno de los grandes vínculos y así salió adelante este seminario que también alberga el proyecto de crear un libro con todas las ponencias que se han ido sucediendo, en el que nos vamos a poner a trabajar ya desde ahora. Y bueno, pues quiero agradecerle a Mario por la idea, la iniciativa que tuvo, a Nicolás, porque él ha sido, bueno, él ha sido una pieza clave aquí. Agradecerle también al CDE, a Roberto como director, también a Antonio, también a Andrea, por supuesto, a Daniel Aguilar y a todos los participantes, a todos los que hemos participado como ponentes en este seminario. Aquí veo algunas personas como a la profesora Guadalupe, que fue ponente, ¿verdad? También, bueno, el propio Mario también fue ponente, ahora Roberto, y bueno, ahí nos quedamos con las ganas de que Antonio hubiese sido también ponente, pero bueno, en todo caso ya no da más de sí, ya son 16 sesiones que hemos hecho y ya no da más de sí. Y bueno, y agradecerles a todos por vuestro apoyo y por haber estado participando aquí con nosotros. Muchas gracias. Mario. No, bien, yo reitero los agradecimientos a todos ustedes, Nicolás, Roberto, Antonio, Andrea, Daniel, Alejo, con el que pues tuvimos el chance de ir generando también todo este proceso y la comunicación, ¿no? La posibilidad de haber podido tener estas reuniones, estas conversaciones y todo lo que va provocando también, ¿no? Porque vamos a seguir tramando ahí cosas para poder también abrir otros espacios y seguir adelante con esto, ¿no? La participación de todos ha sido grata, mucho ánimo también en estos tiempos, ¿no? En que pareciera como que todo está deshaciéndose, ¿no? Y poder reunirnos para poder conversar un rato sobre estos temas y abrir perspectiva, creo que es como muy, muy vital también, ¿no? Se reafirma mucho la vida de otras maneras. Entonces, al CEDEA, mucho agradecimiento también. Desde acá también de los compas de ACEFI y de los socios que han estado también atentos.
mucho agradecimiento y pues, como les digo, ¿no? Vamos a seguir organizando estos eventos, ya les estaremos comunicando próximas temas de reunión. ¿Sí? Sería eso. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Mucha salud también. Les dejé en el chat un link en donde están todos invitadas, invitados, invitadas a escribir para el próximo número. Tienen a cargo de este próximo número a Alejandro Recio como editor, así que no duden de que la revista va a ser un buen espacio para ustedes, y les quiero agradecer nuevamente y cerramos por hoy. Muchas gracias, saludos. Nos vemos, cuídense.